En nuestro video anterior estuvimos viendo nada menos que las situaciones de cómo inicia nada menos la etapa social de la Edad Media, en este caso una época que también se le denomina el feudalismo, y vimos cómo inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y culmina la Edad Media nada menos para dar paso a la Edad Moderna con la caída del Imperio Romano de Oriente con capital Constantinopla. Pero el día de hoy estaremos hablando principalmente de las situaciones sociales y la distribución social que había durante nada menos que el feudalismo. Y de esto vamos a hablar. El feudalismo por sí mismo, recordemos que inicia durante la etapa de la Edad Media aproximadamente en el siglo X y alcanza nada menos que su apogeo a finales del siglo XIII, en la región principalmente ocupada por lo que es Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y nada menos que el Reino de España. La sociedad se regía por contratos que fijaban las relaciones entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía las tierras y las protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecer y a servirle y a pagar nada menos con sus cosechas para su protección. De esta manera entonces podemos decir que se hacía un contrato en el cual se le obligaba al señor feudal a alimentar, vestir y darle cobijo a los siervos, y el siervo estaba comprometido a cumplir absolutamente todo lo que pidiera nada menos que el señor feudal. De esta manera, el poder y la riqueza, lógicamente, dependían de tu cantidad de tierra que tenías y que estaba bajo tu dominio. Los reyes, entonces, repartían entre sus vasallos grandes extensiones de terreno que se les llamó feudos, y los vasallos le retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso nada menos que hubiese guerra. Las clases sociales estaban establecidas de una manera que la más baja eran los campesinos, y los campesinos estaban obligados a trabajar la tierra para el provecho de los nobles o los señores feudales, a cambio de recibir la protección de los ataques y los robos que había en aquella época. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se le entregaba al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo, y el resto le empleaban los campesinos para mantener nada menos que a toda su familia. De esta manera podemos ver aquí cómo la iglesia va a ser un punto muy importante durante la Edad Media y el feudalismo, y de esto hablaremos un poquito más adelante. Entonces, la más alta jerarquía social que había, nada menos que en el feudalismo, era el monarca o rey. Era la máxima autoridad y su reino dependía de las propiedades de tierra que había adjudicado nada menos en los diferentes feudos que lo formaban. Disponía de sus vasallos para que lucharan por él en la guerra, y al morir el rey, uno de sus familiares heredaba nada menos que el trono que había quedado vacante. La siguiente clase social eran los señores feudales. Poseían las grandes extensiones de tierra que habían sido cedidas por el rey para que las trabajaran los siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer nada menos a la nobleza, como estar exentos de los pagos que los siervos tenían que dar a los que se les conocía como tributos. Ahora bien, continuamos nada menos con la siguiente clase social, que eran los clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia,
El más alto mandatario de ella nada menos que era el Papa, y a su vez ellos tenían su organización. Estaba el alto clero, que era nada menos que el Papa y los cardenales. Posteriormente seguían los obispos y los demás bajo rango, es decir, eran los sacerdotes, los monjes y nada menos que las monjas. Y la clase social más baja eran los campesinos y siervos, y constituían el sector mucho más numeroso de la población. Se ocupaban nada menos que de las labores del campo, y sus viviendas eran muy humildes. Para protegerse del robo y los saqueos se refugiaban en los castillos del señor feudal, y algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal absolutamente nada menos que toda su vida. De esta manera hemos visto nada menos que las diferentes clases sociales que había nada menos en lo que se conoce como el feudalismo durante la etapa de la Edad Media.